quien bueno, nos acompaña ya en el cierre de la semana aniversaria. Una semana muy nutritiva, enriquecedora, que bueno, ha servido de formación para los trabajadores y trabajadoras, de refrescamiento de conocimientos. Hemos tenido una gama de ponentes bien importantes. Bueno, nos acaba de dejar ahorita el magistrado Edgar Gavidia, vicepresidente del TCJ. Más temprano estuvo Caroli, estuvo el diputado Busnero, anteriormente abrió la semana la doctora Luis Estela Morales, vino Jesús Faría, Pedro Carreño, el ministro Menry Fernández estuvo ayer con nosotros. ¿Quién me falta? Javier Mamora, Diva Guzmán. ¿Quién más? Piñate, vino el ministro Piñate también. Diego estuvo ayer con nosotros aquí, que nos dio una clase magistral sobre el tema internacional, realmente bien dinámico. Esa pizarra la pidió Diego para allá ahí en su ponencia. Realmente muy contentos por esta semana, este cierre, un cierre de lujo, ¿no? Con nada más y nada menos con Jorge Arriaza, quien, cuando yo llegué aquí, una anécdota, cuando yo llegué aquí, yo llegué muy asustado, ¿no? Bueno, todavía estoy asustado. No se le quiere, si uno pierde el susto, bueno, pierde la humanidad, ¿no? Y una de las primeras reuniones que yo tuve, tenía 2 días en el INTI, fue con Jorge siendo canciller, quien, bueno, de forma efusiva pero consciente, me dijo, hay que trabajar juntos y hay que resolver lo que se tenga que resolver. Y eso, bueno, eso nunca se me olvida. Primera vez que entraba a la Cancillería, realmente para mí es un honor haber recibido esas orientaciones, ese acompañamiento. Y luego nos tocó Barinas, una tarea bien importante, una tarea bien bonita, que todavía tiene sus consecuencias. Eso que se hizo en Barinas en ese mes de campaña, y lo que hicimos antes y lo que hicimos después. Hoy Barinas no es la misma Barinas de hace 4 años, y eso siempre lo recalco. Hoy Barinas es un pueblo consciente, organizado, trabajador, que lucha por mantener la paz que se ha venido construyendo con mucho trabajo, con mucha dedicación y con mucha fuerza. Y el método Barinas es lo que hemos venido ejecutando en el resto del país, y ha funcionado. Y hoy los trabajadores, bueno, recibieron reconocimiento, el reconocimiento que siempre se merecen. Este trabajo es imposible sin los trabajadores y trabajadoras, valga la expresión, y que, como lo dije temprano, moral hay en el seno de los trabajadores, ética hay en el seno de los trabajadores, y hay trabajo para mostrar, hay resultados para mostrar en estos 23 años, y por eso, sin más preámbulo, queremos escuchar a nuestro camarada Jorge Arriaza. Adelante. Bueno, buenas tardes. Chávez vive. Zamora vive. Muy bien, miren. Primero agradecerle a David. Efectivamente, ¿hace cuántos años fue eso? 2004 años. Al poco tiempo que nombraron a David, a las pocas horas, yo le dije a una compañera, María de los Ángeles, vamos a reunirnos con él, porque desde el año 2020, yo siempre he tenido, hablo en primera persona, me excusan, muy buena relación con el mundo campesino. Y en el año 2020 me tocó, en plena pandemia, restablecer vínculos y contactos. Algunos fueron presenciales, muy pocos, la mayoría fueron videoconferencias que hacíamos. Recuerdo una que hicimos, se llamaba La señora que me mataron el esposo, ¿vale? La de Barinas. Bueno, con ella, que mataron a Parrita. Otra la hicimos con el Maizal, con Ángel Prado, estaban en ese momento cabizbajos y levantaron la moral. Entonces el presidente me dijo, sigue acompañando, y el INTI es la institución fundamental en ese proceso. El comandante Hugo Chávez, todos ustedes lo saben y se lo habrán dicho esta semana muchas veces, apuntó hacia la tierra como la primera de las
política revolucionaria, profundamente revolucionaria. La tenencia de la tierra en casi todos los países del mundo, pero en Venezuela muy particularmente, había sido el fruto de los grandes conflictos. Entre la tierra y el petróleo se explica nuestra historia, pero la tenencia de la tierra, quién siembra, quién trabaja, quién se queda con la plusvalía de la tierra, siempre fue la síntesis de la historia venezolana. Si no, leámonos Doña Bárbara de Rómulo Gallegos para que veamos allí aquellos fenómenos del llano, aquellos caudillos que surgían a partir de la posesión de las tierras. Y si algo tiene la tierra, queridas compañeras, queridos compañeros, es que es el punto de partida de la sociedad. Hace miles de años, el ser humano, que ahora se ha descubierto que no solo andábamos los Homo sapiens sapiens, sino los neandertales también. O sea, había una tesis que decía que el hombre neandertal y la mujer había desaparecido, se había extinguido, y resulta que no, ya hay pruebas de que convivimos e incluso se cruzaron y tenemos genes propios del neandertal. Pero en aquellos años nuestras sociedades eran nómadas, iban buscando alimento de un sitio a otro, y cuando el alimento se agotaba, se iban al otro. Cuando se asientan, ya ahí, para quedarse en un mismo sitio, necesariamente tienes que producir el alimento. Y ahí es donde comienza la sociedad, donde el ser humano entiende con plenitud que tenemos que ayudarnos, entre ayudarnos. Era imposible producir cada quien su alimento. Si lo hacemos en colectivo, vamos a poder satisfacer de verdad las necesidades y no nos tendremos que ir, no tendremos que seguir vagando por las tierras, nos quedamos donde estamos. Claro, eso trae otras consecuencias. Por ejemplo, la sobrepoblación, de alguna manera, que hoy tenemos es producto del asentamiento del hombre con la agricultura, porque antes era imposible. La expectativa de vida sería en aquellos tiempos, no sé, de 17 años, 18 años, y las mujeres también iban a buscar el alimento, los hombres, los niños. En cambio aquí, cuando tú te asientas, ya ahí tienes más tiempo. Siembra, descansa, duerme, trabajas en otra cosa, el ocio. Bueno, y no había televisión, ¿verdad? Vino la multiplicación de los hombres y las mujeres y fueron creciendo aquellos territorios, aquellas poblaciones en los territorios respectivos. Pero la base fundamental de la sociedad, de lo que nos hace mujeres y hombres en sociedad, la dio la tierra, la dio la agricultura, la cooperación, el apoyo mutuo y ese espíritu colectivo. En ese sentido, bueno, bien sabemos que la propiedad es la categoría que define el modo de producción, y la propiedad de la tierra en particular define, como decía Marx, incluso la superestructura, las instituciones, el modo como las familias interactúan, cómo se crean el Estado, el gobierno, las relaciones humanas. Entonces ahí es fundamental entender el tema de la propiedad, y por eso la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue directamente a tocar la propiedad, porque las tierras, que son la república misma, estaban en manos de 3 o 4 grandes familias oligarcas del país, y los campesinos aquí en las afueras de Caracas, rodeándonos en los cerros, necesitados. Vayan ustedes a cualquiera de las comunidades donde ustedes viven y pregunten de dónde llegaron tus padres, de dónde llegaste tú, de dónde llegaron tus abuelos. Todos eran campesinos. Unos de Oriente, unos de los Llanos, unos de los Andes, otros de Colombia, pero aquí se abandonaron los campos. El petróleo fue una bendición y una maldición al mismo tiempo. La población en Venezuela fue mayoritariamente rural hasta el año 1950 aproximadamente. Ahí se cruzan las líneas, igual
población rural que urbana. Hoy no. Hoy el 80% o más de la población es urbana. Y los campos, allí. Yo por eso cuando veo un campesino, una familia campesina, productores, para mí son tan heroicos en su resistencia como la resistencia indígena. Porque a pesar del modelo rentista petrolero y a pesar ahora de la agresión internacional de las sanciones, ahí están produciendo, ahí están generando vida, porque al final el alimento es la base de la vida, y muchos son hijos de campesinos y campesinas. Tiene un gran valor. Si nos vamos a estudiar la revolución bolivariana, nosotros nos fundamentamos mucho en nuestra historia. En nuestra historia no comienza ni siquiera con el Libertador. Nuestra historia comienza con nuestros pueblos indígenas. Y la cultura indígena caribe, sobre todo, era de propiedad colectiva. Las tierras, hoy incluso, por ejemplo, a los pueblos menos contaminados por la sociedad moderna, los Yanomami, por ejemplo, su concepto de la tierra es que es colectiva. Y la mayoría de los pueblos indígenas se sienten hijos e hijas de la tierra. Ellos le pertenecen a la tierra, no la tierra a ellos. No hay manera que yo pueda dividir mi madre y me quedo yo con un ojo, con un brazo. No, esa es mi madre. En todo caso yo soy su hijo. Yo le pertenezco a ella. Pero el capitalismo no lo entendió así. Dividamos eso cuando llegaron los cercados, las cercas, con C, al llano. Eso fue un fenómeno que cambió. Las grandes extensiones en el llano eran abiertas y se sabía hasta dónde, por intuición y por tradición, se sabía hasta dónde llegaban tus tierras. Cuando comienzas a parcelar, ahí esa es la propiedad privada. La tierra está cerca, implica que tú no me entras aquí, ni siquiera para sabanear un toro por allí, ni nada por el estilo. No puedes entrar. O sea, ahí fue que rompimos. Los llaneros y las llaneras, muchos dicen que son los indios a caballo. Y a los indios a caballo les costó al principio procesar las cercas. Y las rompían y las brincaban y no querían esas cercas allí. Pero al final se impuso. Y comenzamos a fragmentar la tierra. Aunque nuestro origen es de propiedad colectiva. Incluso los africanos y africanas que se trajeron por la fuerza, esclavizados a nuestras tierras, también vienen de una esencia en África de propiedad colectiva. Y cuando desarrollaron aquí sus comunidades propias, los Cumbes, un ejemplo de ello, son de propiedad colectiva. Pero nos encontramos pues con el sistema mercantil, con el sistema capitalista, donde las tierras le pertenecen a alguien. Y donde los que trabajan las tierras no son los que tienen la propiedad, sino que son los peones o los esclavos de quienes tienen la propiedad de la tierra. He allí el dilema, pues. Por eso, hoy, y yo sé que entre ustedes hay campesinos, campesinas, algunos trabajadores del INTI son campesinos, campesinas también, otros entraron como burócratas y terminaron siendo campesinos y campesinas, con tierras, yo los conozco por todas partes, hacen un gran esfuerzo. Yo me alegro mucho, David, que me invitaras tú. Yo no había venido. Yo le decía a David, difícil, porque yo he tenido mucha responsabilidad en la revolución. Difícil que a mí me inviten a una actividad del Estado y yo no conozca el sitio. Pero yo no había venido a esta casa tan hermosa. Ni sabía que aquí había despachado el general Medina Angarita, que también publicó su ley de tierras y su ley de hidrocarburos y por eso se fueron contra él. Pero me alegro mucho que haya sido David. No voy a juzgar yo a ningún presidente o presidenta del INTI antes, pero creo que en los últimos años el INTI se ha adecentado. El INTI tiene mucho más respeto, se ha cientificado y eso tenemos que cuidarlo. Y los trabajadores y las trabajadoras deben entender cuál es su rol en esta transición tan difícil, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, la nueva etapa de transición al socialismo, que es como una etapa de transición
si la vemos históricamente, de nuevo hacia el espíritu de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos afrodescendientes. Cuando Chávez decía, y algunos lo recordarán, cuando Chávez nos decía en el Palacio de Miraflores, decía: ayer hice un viaje al futuro, y uno se imaginaba en aquel momento el viaje al futuro. ¿Será que estuvo, no sé, en una ciudad china, en Shanghái? ¿Para dónde fue el comandante? Que no supimos. Los carros volando, las cosas que hoy vemos, pues la inteligencia artificial. Yo no intuía que todo eso venía, y decía: no es ese futuro que ustedes se están imaginando. Estuve en una comuna que está bien organizada, que funcionan sus consejos comunales, que funcionan sus comités, que produce, que tiene medios de producción. Ese es el futuro. Fíjense ustedes lo que nos está planteando. No es la individualización, sí, con este aparatico. Estamos todos ahí como unos bobos y bobas, dándole. Hay una reflexión que vi que decía que esto es como la rueda del hámster, que tú estás corriendo y tú crees que estás avanzando y resulta que lo que estás en el mismo sitio todo el tiempo. Bueno, cuando tú le haces, ¿cómo que dicen los jóvenes? Scroll, ¿no? Cuando tú estás en scroll, estás dando vueltas. Y pues cuando sale dice: tengo 2 horas en esto. Se me olvidó buscar chamito al colegio. Se me quemó la comida. Oye, no me leí el libro que me tenía que leer para la clase de mañana. O sea, esto nos está aislando. Pero Chávez no veía el futuro en esto, que él sabía que venía. Él veía el futuro en lo colectivo. Él veía el futuro en la comuna, en el pueblo, en el territorio, abrazándose, queriéndose, peleando incluso, debatiendo, pero para llegar a la síntesis virtuosa de la creación colectiva. Él no concebía incluso cuando entregaba tierra que aquello era para una familia en particular o para una persona en particular. Él siempre pensó que se iban a organizar en consejos de campesinos, en consejos comunales, y que iban a ver con criterio colectivo el fenómeno que la revolución estaba produciendo. De hecho, si nosotros analizamos el proceso evolutivo de la revolución, que ya tiene casi 26 años, el 2 de febrero, el otro domingo, el día de la consulta popular, se cumplen 26 años de aquel 2 de febrero, en que entramos como pueblo con el comandante Chávez allí, al poder político, al Palacio de Miraflores, y no nos han sacado, porque ni cuando el golpe del 2002 nos sacaron, porque adentro quedó la casa militar, que eran soldados con uniforme, pero eran campesinos también, eran trabajadores, eran obreros, y sacaron a los golpistas de ahí en menos de 24 horas. Y si analizamos ese hecho, la ley de tierras, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos, que fueron los detonantes del golpe de Estado, nos damos cuenta que todo lo que ha ocurrido después tiene su origen allí, y que no es concebible la ley orgánica de comunas si no estudiamos la ley de tierras, que no es concebible en el 2006 la ley orgánica de los consejos comunales, la primera, si no hubiésemos promulgado la ley de tierras, la ley de pesca, si no hubiésemos entendido que las tierras ya no le pertenecen a los pocos, sino que le pertenecen a los que la trabajan, a los muchos, por lo que luchó y por lo que mataron a este gigante que es Ezequiel Zamora. Entonces es fundamental lo que la revolución agraria logra. Hemos podido ir más allá, sí, pero casi 15.000 hectáreas entregadas no es poca cosa. 15 millones de hectáreas entregadas no es poca cosa. Piensen ustedes, ¿cuántas hectáreas tendrían los campesinos antes de la revolución bolivariana? En los años 60 hubo una reforma agraria. ¿Quiénes terminaron con las tierras? Los campesinos, los pobres, ¿no? Mira, esta para ti, como hacían con los votos, ¿no? Recuerda lo que decía Chávez cuando contaban los votos. Esta para un copellano, esta para un ADECO, esta para el empresario del copellano, esta para el empresario del ADECO, esta para el ministro tal, y los campesinos, los peones. Entonces,
Que hemos podido hacerlo mejor, sí, claro. ¿Cuántas cosas no hemos podido hacer mejor? Pero las condiciones y las circunstancias son las que hemos tenido. A veces entregamos tierra y no hay el acompañamiento posterior. Entregamos tierra y no les damos los servicios, no les damos la maquinaria, no los acompañamos técnicamente y terminan vendiendo las tierras. Todo esto son fenómenos a estudiar, pero el hecho es que esas tierras no están en manos de 3 o 4 familias, incluso extranjeras. Cuando llegó la revolución había tierras en manos de la corona británica, había tierras en manos de los Rockefeller. El predio más grande, el de la Vergareña, aquí se era de los Rockefeller, y sí, sembraban algo y tenían ganado, pero lo que estaban buscando ahí eran los minerales, era el oro, y tenían pistas de aterrizaje, y tenían sirvientes por montones. Esas tierras hoy están en manos del Estado, están en manos del pueblo, están incluso con un proyecto con el pueblo de Brasil siendo desarrolladas. Entonces hay que entender el hecho colectivo permanentemente. Y algo muy importante que da las tierras cuando entendemos el carácter colectivo es la paz. Paz en la tierra, como diría Jesucristo, pero la paz no solo espiritual, sino verdadera, la ausencia del conflicto, la cordialidad, la cooperación entre todas y entre todos. Cuando tenemos un conflicto, los campesinos y las campesinas se quejan y lo hacen con toda la razón del mundo por los sicariatos que ha habido, que se han disminuido a prácticamente nada, pero los hubo en este proceso dialéctico. Bueno, porque solo entregándole las tierras a quien lo trabaja es que nosotros podremos lograr la paz. O sea, es fundamental a quien lo trabaja. Ahí la ley de tierra seguramente es perfectible. Viene una reforma constitucional, David. Habrá que pensar, porque si tú cambias alguna disposición constitucional de manera progresiva, de manera actualizada, eso tendría efectos luego en la legislación, en las leyes orgánicas, en las leyes especiales. Pero definitivamente ahí hay unos límites de extensión, una cadena titulativa que tiene que tener una racionalidad, unos procesos. Entonces allí nosotros tenemos que cuidar mucho lo que se ha hecho en revolución, mucho. Vendrían, ustedes lo saben, la derecha venezolana, desde la más ligerita, la más light, la que está en la asamblea, hasta la más extrema, que anda ahorita en Miami jugando pádel o que está en un avión montado viendo quién lo recibe, y otra que está, que cree que está, ella dice que está escondida, está en casa de su mamá, ¿no? La señora María Corina, ella dice, no, estoy en la clandestinidad, está en casa de su mamá, en un apartamento de una urbanización del este de Caracas. No se lo digan a nadie, cuidado, me escucha Diosdado. Bueno, ellos todos tienen un consenso contra el poder popular, incluso los que están en la asamblea, que son, pudiésemos decir, coloquialmente son nuestros panes. Son la oposición que es nacionalista, que no quiere sanciones, que puede tener un proyecto distinto al socialismo, pero no quiere conflicto, no quiere una guerra, no quiere una invasión, no quiere migración. Bueno, esa oposición, las únicas leyes que se han opuesto por consenso fueron las leyes del poder popular, que no creen en que el pueblo deba tener medios de producción, que el pueblo deba tener el poder. Y ustedes han escuchado una y otra vez de los voceros de la derecha, desde los Capriles y aquellos en adelante, cuando lleguemos al poder le vamos a devolver las tierras a sus dueños legítimos, que no son legítimos nada, porque fue comprobado por el INDI que eran dueños ilegítimos. Y se las vamos a devolver para que produzcan, porque no están produciendo y tal. Ese es el discurso de ellos. Pero eso no es un discurso. Estamos seguros que eso sería lo primero que harían. Estamos seguros que si Carmonestango hubiese estado 24 horas más en el poder,
hubiese derogado la ley de tierras, la ley de hidrocarburos y la ley de pesca. De eso no nos cabe ninguna duda. Y es esta misma gente, no crean ustedes que son distintos. O es que María Corina no firmó el decreto de Carmona y estuvo ahí en el Palacio de Miraflores e iba a ser parte del gabinete de Carmona. Y ella después dijo que ella estaba pasando por ahí. Dijo, ¿qué está pasando ahí? Tan bonita esa casa, blanca, déjame entrar. Y entró y la pusieron a firmar. Para poder entrar tuvo que firmar un papel. Cuidemos, les pido por favor lo que tenemos. Pero al final, la comuna, que es más allá de lo que entendamos y de lo que la ley nos diga que es una agregación de consejos comunales en un territorio determinado que tiene una institucionalidad propia, que es donde se ejerce la democracia directamente. La comuna es un espíritu también, nos lo decía el comandante Hugo Chávez, el espíritu de la comuna. Si los campesinos y campesinas tienen espíritu comunal, ellos saben cuál es la ruta que van a tomar. Ellos no se van a poner a competir entre ellos. Ellos no le van a entregar su mercancía al intermediario. Ellos no van a dejar que el distribuidor y el vendedor de sus productos se quede con el valor y a ellos les paguen una miseria como si fueran esclavos. Ellos se van a organizar hasta tener completo el circuito económico, desde la semilla hasta la ubicación de la mercancía, la venta, como lo querramos entender. Pero además, en una comuna, y esto a veces a los compañeros que trabajan la tierra les cuesta entenderlo, pero donde se ha aplicado ha sido exitoso. En la comuna no hay ganancia. El concepto de ganancia, que yo vendo esto y gano tanto, de donde sale el de la plusvalía. O sea, el trabajador produce esto que vale 8, yo lo vendo en 10, me quedo con 2 y no le doy nada a él, o le doy 1 a él. De ahí es donde surgen todas las contradicciones. En la comuna no hay ganancia, en la comuna hay excedente. ¿Y qué haces con el excedente? Lo redistribuyes. ¿A quién? Al medio de producción. Bueno, la maquinaria. ¿Cómo se mantiene la maquinaria? Las herramientas, los fertilizantes, las semillas, los guantes, las guadañas, la cosechadora, al medio de producción, en primer lugar. En segundo lugar, a las familias productoras, directamente a cada productor, cada productora, cada campesino, cada campesina, recibe del excedente lo que le corresponde. Pero además, tiene que tener un fondo para la comunidad. Yo he visto comunas en Venezuela, no solo que tienen empresas de propiedad social, que con ese excedente sus campesinos y campesinas viven mejor que cualquier campesino que sea dueño de una parcelita, sino que además construye su escuela, dota su consultorio popular, arregla su vialidad, tiene una cooperativa funeraria para las personas o de salud para las personas cuando se enferman o cuando mueren, y son finalmente más felices que si se pusieran entre ellos a disputarse una ganancia de un pedacito de tierra, porque ven en colectivo y tienen el control de la producción desde su origen hasta su venta final en donde quiera que sea que se venda. Eso existe. Yo he visto comunas que le dijeron a su alcalde, cuando el presidente Maduro instruyó las bricomiles: alcalde, arregle usted esos 3 consultorios que nosotros nos encargamos de estos 2. Antes de la consulta popular y de todo esto que estamos viendo, que con el Banco de la Comuna tienen sus recursos. Aquí mismo en Caracas, no sé, en la comuna Altos del Lídice, eso está limpiecito. Y no es que la alcaldía de Caracas manda las cuadrillas nada más a limpiar allá, ¿no? No van las cuadrillas de la alcaldía de Caracas, porque ellos con sus propios ingresos mantienen limpio aquello, y tienen una unidad de reciclaje, y tienen un camión con el que distribuyen el CLAP, distribuyen el gas, pero además el camión sirve y cobra por hacer mudanzas, por llevar cosas de un sitio a otro. Entonces van generando un propio sistema autogestionario que les permite ser más felices. En la pandemia, que la gente no podía salir, no había comida, bueno, en la comuna
el PANAL 2021, ahí no hubo persona que no tuviera su medicamento, que no tuviera su mascarilla, que no tuviera su alimento, y no es que lo iba a buscar, le tocaban la puerta y se lo entregaban. Los comuneros y las comuneras. ¿Por qué? Porque estaban organizados, porque estaban en común. Entonces los compañeros que estaban al frente de la comuna, no salgan, no nos aglomeremos, que es peligroso, nosotros se lo llevamos. Todo esto es una realidad en Venezuela hoy, en todas partes, no, ojalá. ¿Tenemos la hegemonía de los procesos? No los tenemos, pero existe, está comprobado científicamente que es posible y podemos avanzar todos hacia allá. Entonces, algunas preguntas que debemos hacernos son: ¿dónde producimos? La tierra. ¿Qué producimos? La vida, porque finalmente el que no come se muere, ¿verdad? Los que producen alimento producen vida. ¿Cómo producimos? Eso es importante. El presidente anda exigiendo técnicas de producción agroecológica que no dañen los suelos, que no envenenen ni a los campesinos ni a los que consumen esos alimentos. Entonces, ¿cómo producimos? El cómo producimos también es colectivo, es individual. ¿Cómo lo hacemos? Son preguntas que constantemente debemos hacernos. ¿Quiénes producimos? ¿Los campesinos, las campesinas? ¿O los dueños terratenientes de las tierras se quedan con la ganancia y nosotros lo que hicimos fue poner nuestro esfuerzo, nuestro trabajo? ¿Cómo procesamos? Porque es que el campesino no debe conformarse con arrimar la producción. Si ustedes se organizan en comunes, ustedes pueden tener su medio de producción, de procesamiento, su fábrica, su planta, como lo quieras llamar, de la escala que corresponda. Hay un ejemplo que yo les voy a mencionar aquí, que seguramente lo conocerán, del circuito económico del maíz, que es entre Lara, Portuguesa y Barinas, que tienen una planta que les dio la revolución, el gobierno, el presidente, pero como esa planta hay otras. Lo que pasa es que no se ha comprobado que haya cualidad organizativa para entregarle esa planta a las comunas, otra, y termina en manos de un privado. Pero esa planta que está en Socopó, en el estado de Barinas, Leander se llama, antes era pública. Según cuentan, no era eficiente. Yo dudo que no fuera así, pero dicen, no fue eficiente. Vamos entonces a dársela a un privado. Se la dieron a un privado, yo los conocí, muchachos jóvenes, de Caracas, excelente. Pero ¿para quién producían ellos? ¿A qué precio producían ellos? A esa planta no podía entrar ni el alcalde, no lo dejaban entrar. Y se estaba desmoronando la planta. No había inversión en mantenimiento, no había inversión en nuevas tecnologías, no había inversión en calidad. Se estaba viniendo abajo, la estaban exprimiendo, porque al final no era la propiedad de la planta de ellos, sino del Estado. Entonces, ¿para qué le vamos a cuidar? Cuando se nos vence el contrato nos vamos y que vaya a ver el Estado qué hace con eso. Hoy esa planta está en manos de 8 comunas de Barinas, pero esas comunas se entrelazan con otras más, ahorita les doy el número, que van hasta el Maizal, en el Lara, pasa por Portuguesa, y en esa planta está Pepita. Eso está perfecto, pero además produce una harina extraordinaria que se llama Ticoporo. Y la harina Ticoporo, ¿a dónde va? A los anaqueles del Excelsior Gamma. Allá hay una cadena que se llama Garzón, el Garzón, ¿no? Va al CLAP, va a la escuela, va al hospital, va a las casas de alimentación. Y si hubiera un sobrante, que están produciendo tanto, que seguro lo hay, eso puede ir al mercado capitalista. Pero primero lo nuestro. Primero, a satisfacer nuestras necesidades. Y está, claro, es más fácil, un capitalista que es el dueño de la cosa, se sienta en un escritorio y dice, haz esto y haz esto. Aquí es asamblea. Aquí son las comunas, los consejos comunales debatiendo. Aquí son horas que debes dedicarle al plan de producción, a rendir cuentas de cómo va la producción. Bueno, parece mentira, quien está en dificultad es la planta hoy.
Y yo pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué pasó si eso iba bien? Ah, no, porque es que la empresa privada del club, que es privada, no voy a decir el nombre para no rayarlos tanto, bueno, les debe como $3 millones y están a ras, pues lo que reciben es a pagar los salarios nada más. Entonces, nosotros, yo le dije al ministro de Alimentación, cónchale, compañero, o sea, esta es la experiencia más bonita comunal que tenemos, con una escala productiva, con una planta de esta capacidad, y la estamos matando. Bueno, déjeme ver, él está fajado, tratando de que ocurra. Y varias veces nos devolvieron la harina. No, que la harina no tiene, que la encontramos no sé qué cosa y tal, y la sometíamos a análisis microscópico en el laboratorio, y efectivamente tenían una cosa ahí, pero yo agarraba otra de marca Mari, que es portuguesa, un privado, y la ponía en el microscopio y tenía 10 veces más el bichito ese. Ah, pero esa no le decían nada. Pero es que nosotros le quitamos el negocio al privado entregándosela a la comuna, pero además le estamos quitando el negocio al privado al meter la harina en el CLAP. ¿Ves? Entonces la resistencia. Al final hicieron una inversión grandísima en calidad y ahorita no le pueden cuestionar nada, porque tiene mayor calidad que la harina pan. O sea, no pueden decir que la harina no sirve, pero toda esa resistencia hay que irlas enfrentando. Y los comuneros han tenido paciencia, no fue que se fueron a manifestar por allí, no, paciencia. Ah, que quieren más calidad, que lo quieren más granulada, que otro microscopio, otro examen, otro análisis. Y bueno, y finalmente se ha logrado el objetivo. Entonces, ¿cómo la procesamos? ¿Cómo la distribuimos? Fundamental lo que les decía. ¿A dónde va la producción del pueblo? ¿A los restaurantes de las Mercedes? No, entonces ¿para qué producimos nosotros? Y tenemos a nuestros hijos o a los hijos de nuestros vecinos ahí muriéndose de hambre. A los viejitos de la casa de los abuelos muriéndose de hambre. O sea, hay que tener un plan de producción y un plan de distribución de esa mercancía. Y luego, ¿cómo redistribuir el excedente? Que, insisto, no es ganancia, es excedente. ¿Y cómo entonces yo lo agarro? Ese dinero que antes hubiese ido para las manos de una persona, de una familia, y el resto para pagar unos sueldos miserables para que sigan teniendo fuerza física, para que sigan siendo explotados y explotadas, como ahora nosotros agarramos ese excedente y lo distribuimos de manera digna al proceso productivo y al proceso humano y social de quienes están involucrados, de quienes están en ese territorio. Entonces, la revolución, la ley de tierra, cuando hablamos de propiedad, hablamos de vencer la dominación. El que tiene el medio de producción es el que domina. Pero puedes dominar de dos maneras. Para matar, matar a un trabajador que trabaja 12 horas diarias, que usa químicos, que no tiene seguridad, que le pagan una miseria, se está muriendo más que viviendo. Se está muriendo lentamente. En cambio, puedes dominar más bien para servir. Eso lo dice Enrique Dussel. Hay dos maneras de entender el poder que son totalmente opuestas: el poder para dominar o el poder para servir. Es la misma palabra, poder, 5 letras, pero uno lo entiende que tengo poder para dominar y el otro siente que tengo poder para servir. Entonces, con la comuna, inevitablemente, porque es un proceso colectivo, vas a servir no solo a los que están en la comuna, los voceros, las voceras y las personas que viven en ese territorio, sino mucho más allá, porque vas a servir con la distribución de tu alimento, vas a servir con la dignidad, vas a servir con la calidad, vas a servir con la humanidad que estás produciendo. Entonces, yo escribí esto aquí: para vencer la dominación y la plusvalía en el campo, no basta con entregar las tierras a quien las trabaja o las trabajará. Lo pongo por aquí, por un lado, y eso no es responsabilidad del INTI, sino de todo el Estado venezolano. Hay que ofrecer el apoyo técnico, los créditos, el servicio, los servicios públicos, etc. Crear las condiciones. Pero es mucho más complejo que eso. Los que trabajan y las que trabajan deben organizarse, comunalizarse,
pensar en colectivo y pensar en grande, en controlar todo el proceso productivo, desde la semilla hasta la ubicación de la producción y su procesamiento, y en captar el valor de todo el proceso para distribuirlo equitativamente y socialmente, lo que uno puede llamar el método zamorano, porque cuando Zamora dio su vida por los, esta es la bandera que la cargo yo, tierra, hombres y mujeres libres, no era para que un grupito se quedara con el poder y con el excedente o con la ganancia, era para que todos vivieran con dignidad. Entonces este método, insisto, sí, yo he ido por pueblo, y esta parcela es de fulanito, y esta que está aquí de fulanito, y esta que está aquí, ¿y qué produce el maíz? Y el maíz, y el maíz. ¿Y a quién le venden? Bueno, a este le vende fulanito que tiene un camión, le estamos trabajando, como dice el dicho popular, ¿cómo es? Cachicamos trabajando palapa, ¿no? Le estamos trabajando de nuevo, entonces no estamos cambiando el sistema. En Arismendi, en Barinas también, sabes que una vez al año los precios del queso se van al piso y es un desorden que se crea entre los productores porque les quieren pagar nada por el queso, y se organizaron unos campesinos, armaron un circuito económico del queso, pusieron todas sus vacas a disposición de ese circuito económico, el queso se va en el mismo camión que compraron ellos y lo venden en un sitio en Valencia que es de ellos. Entonces ya no es el intermediario, ni el dueño del camión, ni el señor que vende en Valencia, sino que son ellos, los mismos que ordeñaron la vaca para sacar el queso, su familia y quienes viven en ese territorio, y con eso ya le perdí la pista ya, pero ya estaban arreglando la escuela. Entonces fíjense ustedes, el poder de la organización del pueblo en el territorio. Luego viene todo ese tema de la calidad, la eficiencia. Entonces tú le dices, no le entregues eso a una comuna porque lo van a echar a perder. No le des esas tierras a unos campesinos, esos campesinos del Consejo de Campesinos, porque las van a revender. Bueno, ahí es donde hace falta mucha ética. Es la primera línea de la que nos planteó el comandante Hugo Chávez en su momento, la ética revolucionaria. Si el Estado te entregó a ti unas tierras, tú no tienes derecho a venderlas. Si las circunstancias te llevan a venderlas, hazlo en coordinación con el Estado. Pero no es el mejor postor. Es como las personas que le entregan un apartamento. La Gran Misión Vivienda hace ese esfuerzo. Te da ese apartamento ahí mismo en Ciudad Tiuna. Yo vivo ahí en el Fuerte Tiuna. Entonces hasta gente que uno en su momento, ahora es mucho más difícil, pero mira, tenemos este caso social, este muchacho joven que le puedes dar un apartamento. Bueno, hace ese esfuerzo, el ministro de la Vivienda le aprueba el apartamento, y cuando le pregunto yo al chamo, ¿cómo está el apartamento? No, yo ya no vivo ahí. ¿Y a dónde vive? No, me compré un apartamento ya en Lomas de yo no sé qué cosa. ¿Y qué hiciste? ¿Le devolviste el apartamento a la inmobiliaria? No, lo vendí. Con el permiso de la inmobiliaria. No, chico, no digas nada. ¿Sí? O sea, la falta de ética es la que termina destruyendo los procesos. O sea, eso tienen que entenderlo también. Pero además, si las tierras le damos carácter colectivo, ya se termina el tema de si la vendo o no la vendo, porque no es tuya realmente, es de la comunidad, es del consejo, es de la comuna. Entonces ahí es otro el problema que se presenta y la solución que se presenta. Y sí podemos ser los más eficientes. Lo digo yo con este ejemplo, donde el comandante Chávez tenía razón. Cuando uno va a una comuna que funciona como debe funcionar, ese es el futuro. Y ahí las personas, miren, en lo peor de la guerra económica en las ciudades, que estaban muchos comiéndose los ladrillos de las paredes. Otros se fueron del país. Seguro que aquí prácticamente todos tienen familia que se fue del país. Pero donde la comuna funcionaba, la gente no se fue del país. Donde la comuna funcionaba, pregúntenle al Instituto Nacional de Nutrición, los chamos no bajaron de talla. La gente no comió solamente mango y no sé qué otra cosa por allí en el año 2017, 18, 19, porque estaba la comuna abrazando a la gente.
y está la preocupación, porque ahí nos cuidamos entre todos, lo que decía el maestro Simón Rodríguez. Nosotros no vinimos aquí a competir entre nosotros, vinimos a ayudarnos. O sea, eso solo se puede lograr si tenemos conciencia y estamos organizados. Creo que si algo, finalmente, para las circunstancias, decía también Simón Rodríguez, hay que estudiarlas muy bien antes de tomar decisiones. Venezuela es un país con unas circunstancias muy particulares. Venezuela es un país que está en el epicentro de una agresión del sistema capitalista. Ahí tenemos otra vez al señor Trump en la Casa Blanca, que además ahora vino más loco, que si quiere apoderarse de Canadá, de Groenlandia y del canal de Panamá. Loco. Hoy salió diciendo, no sé, a lo mejor por ahí hay alguna arista, pero no puede ser el centro. Le preguntaron por la guerra en Ucrania, Rusia y la OTAN, y entonces él dice, no, estamos muy preocupados, la vamos a detener, pero no la podremos detener si la OPEP, los países exportadores de petróleo, no baja los precios del petróleo. Eso es lo que él quiere, ¿verdad? Entonces empieza a chantajear a los países, empieza a chantajear allá. Es el supremacismo total. Vieron al señor Elon Musk haciendo el saludo nazi. ¿Y quién fue el tuitero, no sé cómo se dirá ahorita, el exero, no sé cómo se dice, que posteó peores tweets contra Nicolás Maduro durante la campaña? Elon Musk. O sea, el rico más rico de este mundo, que es ahora hasta ministro de Donald Trump, nos tiene a nosotros en el objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos, ahí yo le doy la razón a los gringos, somos una amenaza inusual y extraordinaria, pero no a su seguridad, sino a su sistema. Porque si nosotros logramos que la comuna en Venezuela se asiente, crezca, tenga medios de producción y sea hegemónica, eso rompe el sistema capitalista. Tendríamos un sistema y le pudiésemos decir al mundo entero, sí es posible vivir felices bajo un sistema que no es el del capital, pero eso ya nos toca a nosotros hacerlo. Entonces, en estas circunstancias tan particulares, el presidente Maduro ha hecho del bloqueo de las sanciones una ventaja, en vez de el derrotismo, es decir, ahora estamos produciendo, hay distintas cifras, pero estamos produciendo la mayor cantidad de nuestros alimentos en Venezuela. Ustedes se acuerdan de las primeras CLAP, que eran unas cajas de cartón, y usted la abría y un producto era mexicano, y otro producto era brasileño, y otro producto era turco, y otro producto era de no sé dónde. Ahora usted abre, a mí no me gusta mucho la bolsa, les digo después por qué, pero usted la abre y ¿qué tiene adentro? Productos venezolanos. ¿O hay algún producto colombiano o gringo ahí, no, verdad? Ni mexicano. Eso ocurrió gracias a las sanciones, porque nosotros, con la renta petrolera, el sistema rentista, ¿para qué vamos a producir? ¿Para qué vamos a irnos al campo? ¿Para qué vamos a desarrollar los servicios en el campo si podemos importarlo todo? Entonces, esta circunstancia actual tenemos que verla como una ventaja. ¿Por qué le digo lo de la bolsa? No vaya a ser que se entere el ministro de Alimentación y se ponga bravo conmigo. Pero es por otro tema que tendríamos que ver, eso es puro carbohidrato. Cuando trae eso que nosotros llamamos mantequilla, eso no es mantequilla, eso es margarina vegetal. El aceite vegetal, de semilla, pues, es una amenaza contra tu salud. Una señora allá en Barinas me decía, no, ese CLAP no sirve, no me llevó el aceite. Y yo decía, gracias a Dios que me llevó el aceite. Usted no sabe. No, y que voy a freír. ¿Con qué voy a fritar yo? Me decía. Yo le decía, con manteca cochina. Con manteca animal, la que usted quiera, grasa animal, pero no con aceite. Y lo otro es la harina, la pasta, el arroz, el propio atún enlatado, tiene un montón de preservativos, entonces es una herramienta de guerra, es como una ración de combate, pues. Pero hay que trascender el CLAP, hay que ir hacia la alimentación verdaderamente sana, que no excluye los carbohidratos, pero no puede tener el carbohidrato como el único elemento. Hay que hacer énfasis en la proteína animal y vegetal.
y no enlatada, así mismo. Ustedes conocen mejor que yo ese tema. Pero bueno, todo en su momento, el presidente está consciente y él irá avanzando hacia allá, pero poco a poco. Mira, yo estuve en un programa de radio, en la radio comunitaria Urimares, en el urbanismo Hugo Chávez, allá en La Guaira. ¿Ustedes saben cuál es ese? El que está bien bonito, de esas casas grises. Están aquí ustedes. Bueno, yo estuve allá 2 veces en los últimos tiempos, pero la primera vez me sirvieron un café, queso de azúcar con café. Entonces, estábamos al aire, pues, y yo le dije, pero lo dije a propósito, no se vayan a sentir que estoy rechazando el cafecito, es que no puedo tomarlo, porque esto tiene mucho azúcar, y eso es un veneno. Y ahí estaba una señora, había varios, me estaban entrevistando 3 personas, y una señora tenía un programa de salud. Entonces la señora al final me dijo, explíqueme eso del azúcar, y le expliqué la glucosa. Y resulta que ahora me dice la señora que le han dedicado no sé cuántos programas al tema del azúcar y que la gente que escucha Radio Urimares no está consumiendo azúcar, ¿no? Y en esa emisora ya no compran azúcar. Y aprendieron a tomar café. El café, si tú le echas azúcar, sabes azúcar. Pero suena una anécdota, pero va por allí la cosa. A mí me está pasando en la casa ahora que a veces, no sé, mi esposa dice, oye, ese es una tortica, una cosa ahí, unos ponquecitos, no hay azúcar. Y a las 10 de la noche, ¿dónde sacamos azúcar? ¿Verdad? Y la otra vez una señora que fue invitada, bueno, vamos a hacer unos pequeños, no sé qué, no hay aceite. Aquí está esta manteca, pero manteca, sí, manteca. Pero lo digo en el sentido que producir vida, lo que hacemos en el campo, al final tenemos que revisar todo el proceso. Escuchaba el otro día a un científico en la rueda del hámster, en el TikTok, lo escuchaba diciendo, no hay mayor infanticidio que una fiesta de cumpleaños. Usted le mete esos chamitos dulce, caramelo, perro caliente, torta, quesillo, Nestí, Coca-Cola. Bueno, no, pero así en serio, de ahí salen los niños y van desarrollando. El cáncer no se forma de un día para otro, ni el Alzheimer, ni la diabetes. Esos son 20 años, 25 años de mala alimentación que te derivan en una enfermedad. Y eso hay que irlo controlando. Y por último, quería leerles una cita de Juan José Bautista, compañero boliviano, falleció aquí, hace un análisis, se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina hacia una racionalidad transmoderna y post-occidental? Él usa un vocabulario un tanto enrevesado, pero es extraordinaria su lectura. Y yo había leído una cita y no la encontraba, y no la iba a encontrar, porque estaba en la última página. Yo buscaba por todos lados. Y resulta que, antes de venir para acá, la encontré. El penúltimo párrafo, que dice así: pensar que es posible descolonizar o desarrollar un país como el nuestro, privilegiando solo la construcción de carreteras, aeropuertos, canchas de fútbol, fábricas, es una ingenuidad y es que si previamente no se trabaja en la producción de la nueva subjetividad o de la nueva conciencia con la cual se van a transformar verdaderamente las sociedades, no estamos haciendo nada. O sea, podemos tener autopistas, trenes, teleféricos, lo que queramos, pero si nuestra conciencia no la transformamos, que es parte de esta discusión de qué comemos, es parte, cómo sembramos, es parte de quién es la tierra, es parte, con quién la trabajo, cómo la distribuyo. Y dice luego, la revolución como transformación radical de la realidad de un país o pueblo empieza con la toma de conciencia de la necesidad de producir una nueva realidad, es decir, de producir la revolución de las conciencias con las cuales se va a producir esa realidad nueva. Por eso el sujeto de esta revolución no puede ser ni partido, ni instrumento político o el iluminismo de algunos dirigentes, sino el pueblo en tanto que pueblo, el pueblo como un todo, que es el pueblo cuando como comunidad se reúne en torno al proyecto de hacerse cargo de su propia subjetividad, de su propia conciencia, de su propia razón de ser
y de su historia. O sea, el pueblo se reúne para tomar conciencia de quién es, de qué significa, de cuál es su rol en el mundo. Y esto acontece cuando como pueblo decide recuperar en este presente el pasado y el futuro que la modernidad nos ha querido negar y que hasta ahora no ha logrado del todo. Por ello podemos empezar a pensar en la posibilidad y necesidad de una nueva racionalidad de la vida. Esto es muy importante, porque cuando a ti te dicen ¿qué es lo racional? Tú puedes pensar ¿cómo es el sistema educativo? ¿Qué es lo racional? No, que los niños van a un edificio, se meten en un salón, se sientan en una mesacilla y viene un señor y los ilumina con unos conocimientos. Eso puede sonar racional, pero para Simón Rodríguez eso no funcionaba. Él agarraba a Simón Bolívar y a sus tres otros estudiantes se los llevaba para el río, allá a las riberas del río Guaire, y los encaramaba en una mata para que vieran cómo crecían, cómo era la flor, cómo caía, cómo era el proceso de crecimiento, y los ponía a construir silla, mesa, y a sacar matemáticas a partir del cálculo y las medidas para construir. O sea, es otra la racionalidad. La racionalidad es entregar las tierras a quien las trabaja, sí, pero para que cada quien por su lado haga el trabajo, o para que se organicen y tengan el poder de verdad. El poder. Miren, el comandante Chávez y el presidente Maduro han creado las condiciones para que el pueblo tenga todo el poder y para que el Estado quede al servicio del pueblo, pero todavía no hemos entendido, no hemos hecho la revolución de la conciencia que dice Bautista. Y no es fácil, como yo les digo a veces a los compañeros que van a una asamblea y se desesperan ese día, no hubo acuerdo y se desesperan, entonces no se convocan más. Y al ratico vuelve el camión del intermediario, vuelve el presunto a hacerle oferta para comprarle las tierras, vuelve el que vende la mercancía en otro lado a decirle, no, tú no me pones el precio, te lo pongo yo que soy el que tiene los reales, vuelve el financista ese que le dice, te doy el fertilizante y la semilla, pero me das el 75% de tu producción, y los mata. Los pone, habían logrado vivir viviendo, y los pone otra vez a vivir muriendo, y a ser explotados y explotadas. Por eso, mis queridas compañeras, queridos compañeros, sean ustedes impulsores de la transformación de la conciencia. Cuando vayan a una visita, ¿cómo se llaman las técnicas? Las inspecciones técnicas, no vayan solo a medir, no vayan solo a ver cuántas vacas hay y a contar, que tienen que hacerlo. Vayan a hablar con el campesino, y si son peones, hablen con ellos y díganle, bueno, ¿y tú dónde vives? Tú no tienes una comuna, ¿qué haces tú aquí explotado por este señor? Si tú pudieses, hablen con ellos, háganles que entiendan la realidad. Yo estoy seguro que ustedes tienen en sus manos y en sus conciencias una gran fuente de transformación de este país y sobre todo del campesinado de este país. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, bueno, magistral y extraordinaria intervención de nuestro camarada Jorge Arriaza, y con ello, bueno, con broche de oro cerramos esta semana. ¿Que quiere hacer una pregunta? ¿Sí? Bueno, venga, ven. Buenas tardes, mi nombre es Celina Manzanilla, soy campesina, productora y soy la vocera estatal de la Comisión Nacional de Tierra Caracas. Verdaderamente que el evento de esta semana ha sido espectacular. Me siento orgullosa porque las diferentes ponencias pues me hacen saber que el gobierno está al tanto de todas las diferentes situaciones y necesidades que tenemos los productores. Pero, bueno, como ya estamos cerrando,
y le tocó a usted. Yo te quiero hacer una pregunta. En este caso, cuando dices que nosotros los campesinos necesitamos prácticamente como un control y seguimiento dentro de los territorios que nos garantice que vamos a tener una mejor producción, te pregunto a ti, compañero Arreaza, si tú estarías dispuesto a poner ese granito de arena para que nos sigamos fusionando, pueblo y gobierno juntos, porque sabemos que de esa es la manera que lo vamos a lograr. Entonces, en las diferentes ponencias, todos nombraron algo que es muy importante, pero sería también muy importante saber, compañero Arreaza, ¿qué granito pondrías tú para que nosotros sigamos trabajando juntos? Porque de verdad, el INTI ha hecho un trabajo muy bonito con nosotros, los productores. Y no es por picarle torta a nadie, para no decir otra cosa. Pero mira, de verdad, esto es una casa que arropa al campesino. Pero el INTI está muy limitado en muchas cosas que ellos quisieran hacer con nosotros. Entonces, a mí me gustaría saber, en nombre de todos mis compañeros de Caracas, en todo este equipo, porque somos un gran equipo, en qué tú nos aportarías ese apoyo a nosotros los campesinos para que esa maravillosa exponencia que acabas de hacer se vaya haciendo realidad, porque eso es lo que ya necesitamos. Gracias a Dios, tenemos un presidente que fue legítimamente reelecto, porque estamos de acuerdo con sus políticas, pero lo que debemos es ir ya a la acción, a la práctica, a demostrar con hechos reales que sí nos estamos fusionando, que somos eso que el presidente Chávez decía, pueblo y gobierno juntos, y creo que de esa manera es que lo vamos a lograr. Por eso, esa es mi pregunta para ti. Gracias por todo. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Celina Manzanilla. Celina. Soy de Barinal. ¿De qué parte? De Obispo. De Obispo. Pero de vine pequeñita y estoy produciendo en Caracas. Qué bueno. El alcalde de Obispo ahora se pasó para acá, ¿tú sabes? Ajá. Mira, lo que puedo ofrecer, aparte de verdad, llamarlos a organizarse y a trabajar en colectivo, que es lo fundamental, y como tú dices, desde la realidad, es ponerte este ejemplo. Hay 64 circuitos económicos comunales que agregan 369 comunas y 2.405 consejos comunales. Para actualizar esos consejos comunales participaron más de 138.000 personas. Se han articulado 12.000 familias productoras, el 20% son jóvenes, el 30% son mujeres, en el caso textil las mujeres son el 74% y el 25% son adultos mayores. En producción y encadenamiento, esto lo escriben ellos y dicen, hemos producido este año 15.000 toneladas de alimentos, 29.000 litros de leche, 256.000 piezas de ropa, 1.768 piezas de madera, de las cuales hemos procesado y distribuido con la marca Hecho en Comuna 720 toneladas de víveres empaquetados y distribuidos, sumando 37.000 cestas distribuidas. Contamos con 22 camiones de carga de propiedad social, con una capacidad total de 290 toneladas de carga. Igualmente, se han comercializado 4.768 toneladas de fruta, hortalizas y verduras a través de la compra pública con el Ministerio de Alimentación y 442 toneladas en ferias, mercados comunales y aportes. En reinversión social y vida comunitaria, $375.000 en reinversión social, infraestructura y dotación para educación, agua, electricidad y vialidad, beneficiando a 33.000 personas de forma directa. Hemos puesto 8.000 horas de trabajo voluntario semanal en estas jornadas. Y se va por aquí. Y aquí te habla después específicamente
el circuito económico del maíz. Pero esto existe, Celina, esto existe. Lo que yo les puedo ofrecer es que vayan y conozcan esta experiencia, que se reúnan, que hagan una formación no con los maestros que vienen de las universidades, sino con la gente que ya se organizó y que sabe producir en colectivo y que sabe redistribuir su excedente para que el pueblo esté más feliz. Y esto hemos demostrado que es posible y ustedes lo van a ampliar y lo van a hacer hegemónico en la Venezuela de hoy y en nuestra América en los próximos años. Muchas gracias.